qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que está con nosotros en su programa Lo que ellas quieren. Estamos iniciando semana, iniciando tema. Y la semana pasada estuvimos comentando con usted, cómo nosotros podríamos vivir con bienestar. Y dentro de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que muchas personas no saben, no tienen muy claro qué es lo que les genera bienestar y entonces es como vivir continuamente en descontento, ¿no? Es como no estar contentos con lo que les toca vivir, porque aparte no tenemos ni siquiera la menor idea de hacia dónde ir, ¿no? Hacia dónde dirigirme y qué hacer para. Y entonces, en todas las respuestas y las participaciones que usted me da, generalmente son para mí material para el siguiente tema, ¿no? Y para el siguiente tema. Entonces, pensando un poquito en estas personas que no tienen ni la menor idea de qué es aquello que me genera bienestar, qué es aquello que me va a generar una emoción positiva, relaciones positivas, un compromiso, algo en lo que yo realmente me quede completamente inmerso. El resultado es que se vive una vida insatisfactoria, una vida en donde me levanto y sigo haciendo lo que corresponde, pero ni siquiera nos damos como el alto para preguntarnos, bueno, ¿y realmente me gusta lo que estoy haciendo? ¿Realmente tengo una vida feliz? ¿Realmente me satisface esta vida? Porque si nos preguntamos muy probablemente, la respuesta sea que no. Y entonces, ¿qué voy a hacer con eso, no? De perdida de la ignorancia, no me doy cuenta de que estoy viviendo por vivir, pero no disfrutando este maravilloso don, ¿no?, de la vida. Y entonces hablamos esta semana, vamos a tocar el punto de cuáles son las semillas del descontento. Y yo sé que muy probablemente, y créame que lo hago con todo respeto, vamos a romper algunos paradigmas, o al menos si no los rompemos, los vamos a cuestionar. Porque a veces mucho de lo que nosotros somos, mucho, y no a veces, generalmente, fue capturado en la infancia a través de modelos de nuestros padres, de nuestros maestros, de las personas adultas que se encargaron de nuestra educación y nuestra formación, pero también acompañados de ciertos cuentos, porque una de las formas en donde la educación en un niño llega es a través de todo el aspecto lúdico, todo el aspecto del juego y de los cuentos, ¿no? Pero a veces estos cuentos están maquilladitos. Y si usted vuelve a leer uno de estos cuentos cuando es adulto, va a decir, Dios de mi vida, pero ¿cómo me contaban este cuento? O caricaturas, por ejemplo. Mire, si usted es chico de la edad, modelo 60 y tantos o 50 y tantos. Hoy las caricaturas que veíamos en aquel entonces, bueno, a menos que usted se vaya a un canal específico, las va a ver, pero no son las que ven los niños. Yo recuerdo dos. El coyote, ¿se acuerda del coyote y el correcaminos? Y el pájaro loco. Y eran, bueno, unas caricaturas que siempre veíamos. Si usted ahorita de adulto revisa esas caricaturas, se va a dar cuenta que el pájaro loco era de veras, qué pájaro tan fregón y tan molesto. O sea, se la pasaba haciéndole maldades a todo el mundo. Y el pobre coyote, en donde ahí el correcaminos era el héroe, por hambre quería comerse al correcaminos, ¿no? Pero el correcaminos de verdad que le daba su merecido. Es decir, satisfacer una necesidad es tan difícil, en donde se la pasa de verdad, pero pésimo el coyote. Pero esas son caricaturas. Vamos a los cuentos. Estos cuentos
no voy a hablar de las princesas porque los hombres se verían totalmente excluidos del programa y por supuesto que no. Pero yo le voy a hablar de un cuento que, bueno, nada más cuestión de revisarlo. Vamos a ver cómo este cuento nos puede reflejar mucho del tema de la semana, que son las primeras semillas del descontento. No sé si usted recuerda el cuento de Pinocho. Se nos dice que Pinocho era una marioneta insolente que se negaba a ser controlado por los demás, desobediente, y que en lugar de ello, pues esta marioneta era guiada por sus impulsos. Y por supuesto, estos impulsos no tardaron mucho en crearle severos problemas, y entonces por todo lo que pasa, Pinocho se vuelve una verdadera pesadilla. Mire, de pronto, Pinocho, fíjese el mensaje, a ver si usted lo capta. Pinocho muere de alegría cuando escucha la música que llega desde el Teatro de las Marionetas, pero no tarda en ser atrapado por el director del espectáculo, que intenta utilizar a Pinocho como leña. Y entonces, buscando escapar, se encuentra con el zorro y el gato, que no tardan en traicionar la confianza de Pinocho, robándole e intentar matarlo, ¿no? Luego, de pronto en el huir, se encuentra con un parque de diversiones, que yo me pregunto, ¿a qué niño no muere de ilusión en un parque de diversiones? Se mete a ese parque y por haber estado ahí disfrutando, se convierte en burro. Y como burro, se resiste a llevar a cabo humillantes trucos de circo, por lo que de pronto entonces lo tiran al acantilado y es tragado, ¿no? por la ballena. A lo largo de todo su viaje, por supuesto, se encuentra Pepe Grillo, un grillo que no deja de avergonzarlo por abandonarse a sus emociones, diciéndole que es un maleducado, un holgazán, un fugitivo. Y si usted lo ve desde esta perspectiva, lo más seguro es que es nueva, porque Pinocho, pues a nosotros nos los contaron que eran como las consecuencias que teníamos los niños por mentir. Pero si revisamos un poquito más allá de lo evidente, solo cuando el espíritu libre de Pinocho se quiebra, cuando él dice, ok, estoy dispuesto a regresar a casa para vivir como dice Geppetto, entonces, solo entonces, cuando él abandona todos estos sueños de cualquier niño, se puede convertir en un niño de carne y hueso. Resulta irónico, ¿no? Pero solo cuando se convierte en una marioneta emocional, pasa a ser considerado como un niño de carne y hueso en la historia. Una pregunta. ¿Había pensado en alguna ocasión el cuento de Pinocho desde esta perspectiva? Probablemente no. Pero lo peor es que ahorita que yo le estoy contando el cuento, muy probablemente usted se preocupa por encontrar un mensaje de este tipo oculto en un precioso cuento infantil. Si usted es como la mayoría de nosotros, hasta ahora creyó que este cuento solamente se trataba acerca de las consecuencias de mentir. Pero resulta muy interesante darnos cuenta que Pinocho aprendió a mentir para poder funcionar en el mundo en el que no era libre de expresar y de seguir sus sentimientos. Al inicio, él descubrió que la honestidad emocional solía castigarse, es decir, si yo disfruto y me emociono y quiero estar en el parque, entonces de diversiones, por supuesto no me lo van a permitir, así que intentó sobrevivir ocultando la verdad. Si usted vuelve a leer la historia ya de adulto, se va a dar cuenta de que en muchas ocasiones usted va a simpatizar con las patéticas mentiras de esta marioneta Pinocho. Hay otro aspecto del cuento de mucha importancia que por supuesto se ha tratado de maquillar del cuento original. Se dice en el cuento original que Geppetto era un tipo neurótico, muy colérico, y que era conocido por castigar con mucha severidad a los niños.
Y en el cuento original, en uno de los diálogos, dice, pobre Marioneta, dice un hombre, no me sorprende que no quiera regresar a su casa, sin duda Gepetto le debe de pegar con saña, es tan mezquino y cruel. Y luego otro dice, Gepetto parece un buen hombre, pero con los niños es un auténtico tirano. Si dejamos a esta pobre Marioneta en sus manos, lo va a hacer pedazos. Pero por supuesto que eso no aparece en el cuento que a nosotros nos contaron. Así que yo sé que en este momento usted empieza a percibir la oscura realidad del cuento. Fíjese cómo el proceso de endurecer nuestros sentidos frente a nuestras emociones suele empezar en la infancia, como ocurre en este cuento de Pinocho. Los padres, los profesores, los adultos que son influyentes en nuestra vida pueden enseñarnos a hacerlos, tal vez, muchas veces incluso a través de castigos. Entonces, aquí es en donde nace algo que se ha llamado vergüenza emocional, que es una de las semillas de este descontento. Vamos a salir a una breve pausa comercial. Le doy nuestras vías de contacto para que se reporte con nosotros y nos comente. 3122-4200, 3122-4266, Twitter de la estación, @Zona 3 Noticias, el personal, @Alicia Soltero, y en Facebook usted me encuentra como Alicia Soltero Medios. Le da me gusta y podemos empezar a compartir. Vamos a corte y regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.